nueva pandilla, nuevo fracaso. Así de rápido, así de patético, así de humillante, han sido Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez, dos jóvenes que creyeron que podían hacer lo que ni las estructuras más sanguinarias y con décadas de poder lograron sobrevivir: levantar una pandilla desde cero en pleno, El Salvador de hoy. La bautizaron con un nombre que pretendía inspirar terror: Anthrax, el veneno, el contagio, la muerte silenciosa. Soñaban con dominar la zona, con imponer miedo, con convertirse en los nuevos amos de Colón. Y todo ese imperio criminal que imaginaban en sus cabezas se derrumbó de la forma más ridícula posible, en un retén de rutina, en cuestión de segundos, por un error tan absurdo que cuesta creerlo. Porque en este país, querer resucitar al monstruo ya no es de valientes, es de suicidas. Y antes de contarte cómo se les vino todo abajo en un abrir y cerrar de ojos, déjame pedirte algo muy rápido, porque de verdad te va a interesar. Si quieres estar al día de todas las capturas, los operativos y los golpes más impactantes contra las pandillas en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque cada semana caen estructuras que jamás imaginarías. Y aquí te lo contamos todo antes que nadie. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre estos dos jóvenes no es solo el relato de una captura. Es la prueba de que en el nuevo El Salvador, hasta el plan criminal más ambicioso puede caer por una simple señal de alto ignorada en la carretera. Y así fue exactamente como pasó. Todo se desarrolló en la zona de Lourdes, en Colón, un territorio que durante años vivió bajo el peso del terror pandilleril y que apenas había empezado a sanar sus heridas. Allí donde la gente por fin había vuelto a caminar sin miedo, donde los comercios habían dejado de pagar renta obligada, donde las familias por fin dormían tranquilas, dos jóvenes decidieron que era buena idea encender de nuevo la mecha. Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez no se conformaron con vivir en paz. Querían poder, querían miedo, querían un nombre que se pronunciara con temor en cada esquina. Y lo que jamás imaginaron es que las autoridades ya tenían el oído puesto sobre ese nombre mucho antes de saber siquiera quiénes estaban detrás de él. El plan de estos dos jóvenes rozaba lo delirante por lo ingenuo. Estaban convencidos, con una arrogancia casi infantil, de que al ponerle a su grupo un nombre distinto al de las pandillas ya conocidas, iban a volverse invisibles. Pensaban que el Estado solo perseguía las siglas de siempre, los tatuajes de siempre, las señas de siempre, y que Anthrax, al ser algo nuevo, jamás encajaría en el radar de las autoridades. Creían haber encontrado el punto ciego perfecto del sistema de seguridad más implacable de todo el continente. Se sentían más listos que la maquinaria que había desmantelado a estructuras con miles de miembros. Y esa soberbia, ese exceso de confianza fue justo lo que los condenó desde el primer día. Durante un tiempo, Santiago de Jesús Alvarado Portillo se movió con la seguridad de quien se cree intocable. Reclutaba con paciencia, en voz baja, tejiendo su red poco a poco. Se veía a sí mismo como un fundador, como un líder, como el cerebro de algo que en su imaginación algún día dominaría la zona entera. Génesis Esther Alfaro Ramírez lo acompañaba en cada paso, y su papel dentro del proyecto era mucho más activo de lo que cualquiera habría sospechado. Los dos se creían el futuro del crimen en Colón, los dos pensaban que el tiempo jugaba a su favor, pero mientras ellos fantaseaban con reinar sobre el miedo, un cerco silencioso se cerraba lentamente a su alrededor, y ninguno de los dos lo notó. Lo que Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez nunca entendieron es que en el Salvador de hoy nada se mueve en las sombras, sin dejar rastro. Cada intento de reclutar a alguien, cada reunión sospechosa, cada mención de ese nombre en la calle, deja una huella. Y esas huellas, una tras otra, fueron llegando directo a los investigadores de la Policía Nacional Civil. El nombre Anthrax ya sonaba en los reportes. La alerta ya estaba encendida. Los agentes ya sabían que alguien pretendía levantar una nueva célula criminal en la zona de Lourdes. Solo faltaba una cosa: ponerle rostro y nombre a los responsables. Y ese momento llegó de la manera más torpe, más impulsiva y más autodestructiva que se puede imaginar. Fue una noche cualquiera, en un retén de control, uno de esos puntos donde los agentes detienen vehículos de forma rutinaria para verificar identidades. Nada especial, nada que anticipara una captura importante. Cientos de conductores pasan por esos controles.
Cada día se detienen, muestran sus documentos y siguen su camino sin más. Pero esa noche por ese punto se acercó un vehículo que hizo justo lo contrario de lo que debía hacer. En lugar de frenar ante la señal de alto, aceleró, ignoró a los agentes, intentó escapar. Y con ese solo gesto, sin saberlo, Santiago de Jesús Alvarado Portillo acababa de firmar el certificado de defunción de todo su proyecto criminal. Porque no hay nada que despierte más las alarmas de la autoridad que alguien que huye sin razón aparente. El inocente se detiene. El inocente muestra sus papeles, solo escapa quien carga con algo que esconder. Y Santiago de Jesús Alvarado Portillo escondía muchísimo. En cuestión de segundos, aquel control de rutina se convirtió en una intervención directa, y los agentes lograron detener al joven que minutos antes se creía el intocable fundador de una nueva pandilla. Lo que empezó como una simple infracción de tránsito se transformó ante los propios ojos de los policías en algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado, al levantar ese retén esa noche. Y es que Santiago de Jesús Alvarado Portillo no viajaba solo. A su lado estaba Génesis Esther Alfaro Ramírez, la joven que lo había acompañado en cada paso de aquel plan condenado desde el inicio. En ese preciso instante, las piezas comenzaron a encajar a una velocidad brutal. El nombre que ya sonaba en las investigaciones, la zona de Lourdes, el perfil de dos jóvenes intentando algo raro en el territorio. Todo empezó a coincidir de una forma que dejó helados a los propios agentes. Lo que parecía una casualidad, un simple conductor huyendo de un control, resultó ser el golpe de suerte que puso fin a la pesadilla que apenas empezaba a gestarse. Y aún así, lo más impactante del caso todavía estaba por descubrirse. Detente un segundo a pensar en la ironía de todo esto. El plan más ambicioso de la zona, el proyecto criminal que soñaba con imponer terror, el grupo que quería pasar desapercibido gracias a su nombre nuevo, no cayó por una gran operación de inteligencia, no cayó por un allanamiento espectacular, ni por un infiltrado dentro de la estructura. Cayó por pánico, cayó por una decisión impulsiva, cayó porque un joven prefirió acelerar en lugar de frenar. Ante un retén, quienes se creían invisibles se delataron ellos mismos, de la forma más torpe posible. Y esa es quizá la lección más contundente de todo el Nuevo El Salvador. Aquí hasta el criminal más soberbio termina traicionado por su propio miedo. Cuando los agentes tuvieron a los dos jóvenes bajo custodia, comprendieron que no habían atrapado a un par de infractores cualquiera. Habían frenado, casi por accidente, a los responsables directos de un intento de resucitar la estructura pandilleril en Colón. Ambos fueron remitidos de inmediato ante las autoridades correspondientes para ser procesados, pero lejos de cerrarse ahí, el caso apenas comenzaba a abrirse. Porque una vez detenido Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez, los investigadores hicieron algo que siempre hacen: rascar la superficie, atar cabos, revisar a fondo qué había realmente detrás de ese nombre. Y lo que encontraron transformó por completo la dimensión de todo el caso. Al principio los investigadores creyeron que se enfrentaban a dos aspirantes sin mayor peso, a un par de jóvenes con delirios de grandeza, y poco más, pero conforme fueron profundizando en el proyecto Anthrax, conforme fueron descubriendo lo que estos dos realmente planeaban, hacia dónde querían llevar su estructura, y sobre todo, a quienes pensaban arrastrar hacia ella, la percepción cambió por completo. Lo que parecía un juego de jóvenes peligrosos escondía algo mucho más frío, mucho más calculado y mucho más perturbador de lo que nadie sospechó en un inicio. Las autoridades entendieron que habían frenado a tiempo algo que pudo convertirse en una auténtica pesadilla para toda la comunidad. Y ese descubrimiento, el que revela quiénes iban a ser las verdaderas víctimas de Anthrax, es exactamente donde vamos a entrar a continuación. Lo que las autoridades encontraron cuando destaparon el verdadero rostro de Anthrax superó por completo cualquier cosa que hubieran imaginado. Y lo que descubrieron todavía eriza la piel. Esto no era el capricho pasajero de dos jóvenes aburridos. Era un plan escrito, detallado, calculado hasta el último rincón. Los investigadores hallaron toda la arquitectura de una estructura criminal en pleno nacimiento. Un hombre elegido para sembrar pánico. Unas reglas de ingreso pensadas para amarrar de por vida a quien entrara. Ritos de iniciación diseñados para quebrar la voluntad de los reclutas. Y lo más escalofriante de todo,
una lista de objetivos, nombres de personas de la zona de Lourdes que Antras pensaba someter, extorsionar y aterrorizar en cuanto tuviera fuerza suficiente. Santiago de Jesús Alvarado Portillo no jugaba a ser pandillero. Santiago de Jesús Alvarado Portillo estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, una máquina de terror desde cero, con la sangre de los jóvenes más indefensos de la comunidad como combustible. Y estuvo a un solo paso, a un suspiro, de encenderla. Lo que las autoridades frenaron esa noche no fue a dos aspirantes. Fue el renacimiento del infierno que Colón había tardado años en enterrar. Y aquí surge la pregunta que todos se hacen apenas cae el cerebro. De cualquier estructura, ¿qué pasa ahora con Antras una vez que su fundador está tras las rejas? ¿Muere el proyecto con él o el veneno que sembró puede seguir esparciéndose incluso sin su cabeza? Porque capturar a un líder no siempre significa apagar el fuego. A veces, el vacío que deja despierta una lucha desesperada entre los que quedan, un intento salvaje por demostrar que la estructura sigue con vida. Y en el caso de Antras, lo que puede venir ahora es más incierto de lo que muchos creen. La verdad es que, con Santiago de Jesús, Alvarado Portillo detenido y Génesis Esther Alfaro Ramírez, también bajo custodia, el corazón mismo del proyecto quedó reventado. Antrax jamás fue una pandilla consolidada con miembros repartidos por todo el país, era una célula recién nacida, un plan que dependía por completo de la mente que lo había imaginado. Y al arrancar esa mente, lo que queda es apenas un puñado de aspirantes, sin rumbo, sin liderazgo, sin el cerebro que sostenía la idea entera. Sin Santiago de Jesús Alvarado Portillo, Antras pierde a su fundador, su nombre, su dirección y su razón de existir. Lo que pudo transformarse en una amenaza devastadora quedó reducido de un solo golpe seco a un intento fallido, más en la interminable lista de fracasos criminales del Nuevo El Salvador. Pero las autoridades no se relajan, y aquí está lo crucial. Los investigadores saben perfectamente que una estructura con reglas escritas, ritos y listas de objetivos rara vez la levantan solo dos personas. La gran incógnita ahora es cuántos más estaban dentro de Antras y si alguno sigue caminando libre por la zona de Lourdes. Porque Santiago de Jesús Alvarado Portillo reclutaba. Santiago de Jesús Alvarado Portillo tejía una red. Y una red, por definición, tiene más de dos hilos. La pregunta que quita el sueño a los agentes es tan simple como aterradora. ¿Cuántos jóvenes más ya habían jurado lealtad a ese nombre? La respuesta es justo lo que mantiene el operativo abierto de par en par. Tras la captura, la Policía Nacional Civil no cerró el caso, lo hizo crecer. Cada contacto de Santiago de Jesús Alvarado Portillo, cada persona con la que se reunió, cada nombre garabateado en aquellas anotaciones, pasó a formar parte de una investigación mucho más amplia y profunda. Porque desmantelar Antrax no significa solo tener a sus dos fundadores en una celda, significa asegurarse de que ni una sola de las semillas que ellos plantaron logre germinar más adelante. Los agentes rastrean ahora cada posible colaborador, cada joven que pudo haber sido tentado, cada eslabón de esa cadena apenas naciente. Y mientras esa red no esté completamente destrozada, la vigilancia sobre la zona de Lourdes no se detendrá ni un solo instante. Entonces aparece otra duda inevitable, una que muchos vecinos se plantearon apenas estalló el caso. ¿Cómo es posible que dos jóvenes tan comunes, tan aparentemente normales, llegaran a diseñar algo tan frío y tan retorcido? ¿Qué los empujó a cruzar esa línea de la que ya casi nadie regresa en el Salvador de hoy? Porque no hablamos de criminales curtidos por décadas en el AMPA. Hablamos de dos jóvenes que tuvieron la opción de vivir en paz y eligieron por voluntad propia el sendero del terror. La respuesta está en algo que el propio Ministerio de Seguridad ha repetido sin descanso. La peligrosa fantasía de creer que el pasado puede volver, Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez crecieron viendo cómo las pandillas mandaban, cómo imponían miedo, cómo dominaban cada esquina. Para ellos, ese poder resultaba atractivo, deseable, casi una meta a alcanzar. No entendieron o no quisieron entender que ese mundo ya fue sepultado para siempre. Se dejaron seducir por la idea de ser temidos, de ordenar, de tener a toda una comunidad bajo su bota. Confundieron esa nostalgia envenenada con una oportunidad. Creyeron que existía un trono vacío esperándolos. Pero lo único que encontraron fue un estado que ya no perdona ni un solo intento.
de resucitar aquella época oscura. Las autoridades fueron tajantes y no dejaron ni un resquicio para la duda. Cualquier célula que pretenda operar bajo esos parámetros será desmantelada y sus integrantes llevados ante la justicia sin excepción alguna. No importa el nombre que escojan, no importa si se hacen llamar antras o cualquier otra palabra creada para dar miedo. El desenlace será siempre idéntico. Y aquí es donde muchos se preguntan qué castigo real cae ahora sobre Santiago de Jesús, Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez, por lo que se atrevieron a intentar. Porque una cosa es el intento y otra muy distinta es lo que la ley salvadoreña reserve para quienes llegan tan lejos. Lo que enfrentan estos dos jóvenes no es una simple advertencia ni una detención pasajera. En el Salvador actual, intentar conformar una agrupación criminal se considera un delito gravísimo, atado directamente a las estructuras terroristas, con penas que pueden alcanzar y rebasar los 20 años de prisión. Y con las reformas más recientes endureciéndolo todo, el panorama para ellos es sencillamente demoledor. Santiago de Jesús, Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez apostaron su vida entera por un sueño criminal, que ni siquiera alcanzó a dar su primer paso, y ahora podrían pasar las próximas décadas encerrados en una prisión de máxima seguridad. En ese sistema del que absolutamente nadie sale a mitad de camino. Su juventud, su libertad, su futuro completo, todo incinerado por la ambición enferma de ser temidos. Y mientras ellos enfrentan las consecuencias, queda otra pregunta flotando en el aire, una que apunta directo al papel exacto de Génesis Esther Alfaro Ramírez en todo esto. Porque hasta ahora hemos hablado mucho de Santiago de Jesús Alvarado Portillo, del fundador, del cerebro. Pero ¿qué papel jugaba realmente ella dentro de Anthrax? ¿Era solo una acompañante arrastrada por él? ¿O escondía un rol mucho más profundo y peligroso de lo que su rostro joven aparentaba? La respuesta derrumba por completo la idea de que ella era una simple figura secundaria. Lejos de ser una compañera de ruta cualquiera, Génesis Esther Alfaro Ramírez estaba metida hasta el fondo en la estructura. Su presencia junto a Santiago de Jesús Alvarado Portillo en el instante mismo de la captura no fue casualidad ni mala suerte. Era la prueba viviente de que ambos operaban juntos, codo a codo, en cada movimiento del proyecto. Ella conocía los planes, conocía la lista, conocía los nombres y los objetivos. Y en una estructura tan pequeña y tan nueva, cada pieza pesa 1 tonelada, porque no hay cientos de rostros donde esconderse. Por eso las autoridades la procesaron con la misma firmeza que a él, sin tratarla como víctima de las circunstancias, sino como lo que la investigación gritaba, una pieza activa, consciente y decidida de un plan armado, para sembrar terror en Colón. Todo esto abre una reflexión que va mucho más allá de estos dos jóvenes, y que las autoridades no se cansan de repetir: el peligro de la empatía malentendida. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad insiste en que la compasión equivocada es una trampa mortal en casos como este? Porque esa respuesta explica el porqué de la mano dura, absoluta contra cualquier intento, por diminuto que parezca, de revivir a las pandillas. La lógica de las autoridades es aplastante. Ya saben perfectamente a dónde conduce la empatía mal aplicada. Lo sufrieron durante décadas enteras. Vieron comunidades completas hechas cenizas porque en su momento se subestimó a jóvenes que parecían inofensivos, que parecían recuperables, que parecían solo muchachos perdidos. Y esos mismos muchachos crecieron hasta transformarse en los verdugos de pueblos enteros. Por eso hoy no se corren riesgos de ningún tipo. Por eso un proyecto como Anthrax, por embrionario que fuera, se arranca de raíz sin la menor contemplación. Sacar a estos jóvenes de la sociedad, como dijeron las propias autoridades, no es crueldad. Es cortar el veneno antes de que vuelva a contaminar a toda una comunidad que sangró durante años, para liberarse. Y aún queda algo que muy pocos se han detenido a pensar. Un detalle que convierte este caso en una advertencia mucho más grande de lo que aparenta. Porque si dos jóvenes fueron capaces de llegar tan lejos, de escribir reglas, de armar una lista, de reclutar en silencio sin que nadie lo notara durante semanas, la pregunta incómoda es inevitable. ¿Cuántos Anthrax más podrían estar gestándose en este mismo instante en otras colonias, bajo otros nombres, esperando su momento? Lo que las autoridades respondieron a esa inquietud y lo que este caso destapó sobre el verdadero mapa del crimen emergente en El Salvador es lo que viene ahora.
Si dos jóvenes lograron llegar tan lejos sin levantar sospechas durante semanas, la conclusión es tan incómoda como inevitable. Antras no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg mucho más grande. Las autoridades lo saben y por eso este operativo encendió todas las alarmas a nivel nacional. Porque lo que Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez intentaron en Lourdes puede estar intentándose ahora mismo en otra colonia, en otro municipio, bajo otro nombre igual de aterrador. El caso dejó de ser la simple caída de dos aspirantes para convertirse en una advertencia que recorre todo el país. Y la pregunta que quedó flotando en el aire es la que nadie quiere responder en voz alta, pero que todos se hacen en silencio. Esa pregunta es directa y escalofriante. ¿Está naciendo una nueva generación de criminales que ya no usa los nombres de siempre para esconderse mejor? ¿Se enfrenta El Salvador a una ola de estructuras emergentes disfrazadas bajo nombres nuevos para burlar al sistema? Porque si esa es la nueva táctica del crimen, entonces el juego acaba de cambiar por completo. Y las autoridades lo entendieron desde el primer segundo. La respuesta a la que llegaron los investigadores es tan clara como contundente. El truco de Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez, esa idea de rebautizar el terror con un nombre distinto para pasar inadvertidos, no es originalidad, es desesperación. Es la señal de que los remanentes del crimen ya no pueden operar bajo las siglas tradicionales sin ser aniquilados. De inmediato, cambiar de nombre no cambia la esencia. Una estructura se reconoce por lo que hace, no por cómo se llama. Y las autoridades salvadoreñas ya no persiguen etiquetas, persiguen conductas, movimientos, intenciones. Por eso, Antras cayó antes de nacer, sin importar lo ingenioso que a sus fundadores les pareciera su nombre. Y hablando de ese nombre, hay algo que muy pocos se han detenido a analizar y que revela muchísimo sobre la mente de estos dos jóvenes. ¿Por qué elegir precisamente Antras, el nombre de una de las armas biológicas más letales que existen? Porque esa decisión no fue un capricho al azar, y lo que esconde detrás dice más de lo que parece. La elección de ese nombre desnuda por completo la intención real del proyecto. Nadie bautiza a su grupo con el nombre de un veneno mortal, si su plan es inofensivo. Anthrax es sinónimo de contagio, de propagación silenciosa, de muerte que avanza sin que nadie la vea llegar. Santiago de Jesús Alvarado Portillo quería exactamente eso, sembrar miedo desde las sombras, expandirse como una infección por toda la zona de Lourdes, contaminar poco a poco a más jóvenes hasta volverse imposible de erradicar. El nombre era una declaración de guerra, era la prueba de que estos dos no buscaban un pasatiempo peligroso, sino levantar algo diseñado para enfermar a toda una comunidad. Y esa ambición envenenada fue justo lo que las autoridades cortaron de raíz. Pero entonces surge la duda que más inquieta a los vecinos de Lourdes. Ahora que Santiago de Jesús Alvarado Portillo está capturado, ¿qué va a pasar realmente con lo que quede de Antras? ¿Existe el riesgo de que alguien intente tomar su lugar y revivir el proyecto desde las sombras? Porque la caída de un fundador siempre deja un vacío, y en el mundo criminal los vacíos suelen llenarse rápido y con violencia. La respuesta tranquiliza, pero no del todo, y conviene entender por qué. Con Santiago de Jesús Alvarado Portillo y Génesis Esther Alfaro Ramírez fuera de circulación, Anthrax perdió absolutamente todo lo que lo sostenía: su cerebro, su nombre, su dirección y su credibilidad. Un proyecto tan reciente, sin jerarquía consolidada, ni recursos ni respaldo de una estructura mayor, difícilmente sobrevive a la captura de sus dos únicas cabezas. Nadie hereda un trono que apenas se estaba construyendo. Sin embargo, las autoridades no dan nada por sentado, y precisamente por eso mantienen la zona bajo estricta vigilancia, conscientes de que basta un solo recluta con ambición para intentar reavivar la chispa. Por ahora, Anthrax está muerto, pero la guardia sigue en alto. Y aquí aparece otra inquietud que muchos se plantean al conocer el caso. ¿De verdad valía la pena tanto despliegue, tanta investigación, tanto operativo? Por dos jóvenes que ni siquiera habían llegado a consolidar nada, ¿no fue una reacción exagerada del Estado frente a lo que algunos llamarían solo un intento? La respuesta a esto revela la verdadera filosofía detrás de la seguridad en el nuevo El Salvador. La postura de las autoridades no admite medias tintas y su lógica es demoledora, precisamente porque Antras todavía no había consolidado.
Nada es que había que golpearlo. Ya. Esperar a que creciera, a que reclutara, a que cometiera su primer homicidio o su primera extorsión, habría sido repetir el error histórico que costó décadas de sangre y miles de vidas. El mensaje es rotundo. No se espera a que el incendio se propague para llamar a los bomberos. Se apaga la chispa en el instante en que aparece. Ese cambio de mentalidad, el de atacar el crimen antes de que florezca, es exactamente lo que separa al El Salvador de hoy, del El Salvador que vivió sometido durante generaciones. Ahora bien, queda una pregunta que toca directamente a Santiago de Jesús, Alvarado Portillo y Génesis, Esther Alfaro Ramírez como personas. ¿Qué futuro les espera realmente a partir de este momento? ¿Existe alguna posibilidad de que estos dos jóvenes recuperen su libertad algún día? ¿O su destino ya está sellado? Porque una cosa es la captura y otra muy distinta es el largo camino que ahora les espera dentro del sistema judicial salvadoreño. El panorama para ambos es sombrío y realista. Al ser procesados por intentar conformar una agrupación ilícita ligada a estructuras terroristas, enfrentan un proceso judicial severo, con penas que se cuentan en décadas y bajo un marco legal que se ha endurecido hasta niveles sin precedentes. El sistema penitenciario que los espera no es el de antaño, es un régimen de máxima seguridad, aislado, del que no salen cabecillas, ni fundadores, ni aspirantes. La libertad, para ellos, se ha convertido en un recuerdo lejano. Apostaron su vida entera por un sueño de poder que jamás se materializó, y el precio de esa apuesta es muy probablemente el resto de su juventud, tras los barrotes. Y mientras el destino de estos dos jóvenes se define en los tribunales, la comunidad de Lourdes empieza a procesar lo que estuvo a punto de ocurrir. En sus propias calles, ¿cómo reaccionó la gente de la zona al enterarse de que el terror había estado gestándose tan cerca entre ellos sin que lo notaran? La respuesta refleja el enorme cambio que ha vivido la sociedad salvadoreña en los últimos años. La reacción de la comunidad fue una mezcla de alivio y escalofrío. Alivio, porque el proyecto se cortó a tiempo, antes de que una sola familia sufriera sus consecuencias. Y escalofrío porque comprendieron lo cerca que estuvieron de volver a vivir la pesadilla que creían enterrada para siempre. Pero hubo algo más, algo que marca la diferencia con el pasado. Hoy la gente denuncia, hoy la gente colabora, hoy la gente ya no se queda callada por miedo. Esa complicidad social del terror, esa ley del silencio que durante décadas permitió a las pandillas crecer sin freno, se ha roto, y sin ese silencio como escudo, proyectos como Anthrax simplemente ya no tienen dónde esconderse. Todo este caso deja una enseñanza que va mucho más allá de Lourdes, de Colón e incluso de El Salvador. ¿Qué mensaje envía la caída de Anthrax a cualquiera que sueñe con revivir el imperio del miedo en el país? La respuesta es, quizá, la conclusión más poderosa de todo lo ocurrido. El mensaje es tan simple como implacable. El tiempo de las pandillas terminó y no va a volver. Quien lo intente, sea con las siglas de siempre o con un nombre recién inventado, sea un veterano curtido o un joven con delirios de grandeza, encontrará exactamente el mismo destino. La era en la que fundar una estructura criminal era sinónimo de poder quedó sepultada, y en su lugar quedó una certeza. Hacerlo hoy es la vía más rápida y segura hacia una celda de la que no se regresa. Anthrax no será recordado como una pandilla temida, sino como un fracaso fulminante, como el ejemplo perfecto de lo que le ocurre a quien se atreve a desafiar al nuevo orden. Y así lo que comenzó como el sueño ambicioso de dos jóvenes que se creían más listos que todo un país, terminó de la manera más humillante imaginable. Con ambos tras las rejas, con su proyecto pulverizado antes de dar su primer paso, y con su nombre convertido en una advertencia para cualquier otro que se atreva a imaginar lo mismo. Nueva pandilla, nuevo fracaso. Esa fue la sentencia, y el Salvador de hoy la cumplió al pie de la letra, recordándole al mundo entero que aquí ya no hay lugar para el terror que un día lo dominó. Todo. Si este caso te dejó con la piel de gallina y quieres seguir descubriendo cómo caen, una tras otra, las estructuras que intentan resurgir en El Salvador, no te vayas todavía porque el siguiente caso que tenemos preparado es aún más impactante que este, con detalles que te van a costar creer. Dale clic al video que aparece en pantalla y sigamos destapando juntos la guerra que está cambiando por completo el destino de todo un país.